Parte 4. Las posibilidades. El potencial de impacto de un obrero del reino es increíble. Imagina lo que podría suceder si más y más obreros alrededor del mundo hicieran su trabajo en el plan A de Dios. 17. 1. Multiplicado. Antes de leer este capítulo, toma un bolígrafo y escribe los nombres de las 5 personas que han tenido el mayor impacto en tu vida. Regresaremos a tu lista más tarde. En mis primeros días de ministerio, pasé 6 semanas en una escuela de idiomas en Honduras. Esperaba que me ayudara a aprender español más rápidamente, una habilidad que necesitaría en el futuro cuando ministrara en países de habla hispana. Como parte de mi experiencia, se hicieron arreglos para que yo viviera en un hogar hondureño, donde pudiera practicar mis habilidades de conversación en español con una familia anfitriona. Mientras vivía con ellos, compartí una habitación con 2 camas individuales con el hijo de 15 años, Eduardo. Hablar español casi todos los momentos de cada día durante semanas fue bastante intenso. Afortunadamente, el ritmo de vida más lento del que conocía en los Estados Unidos nos dio a Eduardo y a mí mucho tiempo para pasar el rato, a veces retando la personalidad de un introvertido como yo. Antes de llegar, esperaba pasar mucho tiempo solo, un lujo que rara vez experimentaba en casa. Eduardo, por otro lado, estaba ansioso por pasar mucho tiempo con este nuevo hermano mayor. Una de las primeras mañanas me levanté temprano para pasar un rato a solas con Dios. Leí mi Biblia y oré lo más silenciosamente posible para no despertar a mi compañero de cuarto. Pero Eduardo pronto se despertó y notó que no estaba en mi cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Estoy pasando tiempo a solas con Dios, respondí, enfatizando la parte de estar solo. ¿Puedo unirme a ustedes? Después de dudar por un momento, sentí que Dios me impulsaba a darle la bienvenida a Eduardo a mi tiempo de tranquilidad. Más tarde, también me impulsó a dar la bienvenida a mi nuevo hermano menor, a mi vida. Eduardo se unió a mí esa mañana y casi todas las mañanas durante las próximas 6 semanas. Leímos la Biblia juntos y él hizo muchas preguntas. Oramos juntos y hablamos sobre muchos aspectos de nuestra vida espiritual. A medida que pasaba el tiempo, se me hacía cada vez más claro que Dios había conectado nuestras vidas por una razón, pero Él no nos unió solo para que yo pudiera tener un impacto en la vida de Eduardo. Dios usó a Eduardo para impactar mi vida también. La relación de Eduardo con Dios se hizo mucho más profunda ese verano y la trayectoria de su vida cambió para siempre. Y, en cierto modo, también cambió la mía. Mientras vivía cerca de la vida de Eduardo e invertía espiritualmente en él, comencé a comprender y apreciar por qué Jesús ministraba de una manera tan relacional. Ese verano asumí que Dios me envió a Honduras para aprender español, y pasar tiempo con Eduardo fue un beneficio adicional. Ahora creo que fue al revés. Sí, mi español mejoró durante mi estadía, pero creo que Dios me envió a Honduras para pasar 6 semanas con Eduardo. Irónicamente, no he utilizado mis conocimientos de español tanto como esperaba, pero Eduardo y yo nos hemos mantenido en contacto desde entonces. Lo ayudé a asistir a un campamento juvenil cristiano de verano al año siguiente, y luego lo ayudé a asistir a una universidad cristiana en los Estados Unidos, todo el tiempo, conectándolo con compañeros que podrían ayudarlo a seguir creciendo en su fe. Su hermana menor, Mimi, lo siguió más tarde a los Estados Unidos y asistió a la misma universidad cristiana, donde creció en su fe y conoció a su esposo. Eduardo regresó a Honduras después de la universidad y hoy discipula a jóvenes en la ciudad capital de Tegucigalpa. Pasa tiempo con los estudiantes en las escuelas públicas durante el almuerzo, ayudándolos a fortalecer su relación con Jesús al invertir en sus vidas lo que otros han invertido en la suya. Ora y estudia la Biblia con ellos y les habla sobre su caminar con Dios, al igual que hice con él hace años por un tiempo corto, pero designado por Dios. Hace unos años hablé con Eduardo por teléfono. En un momento de nuestra conversación dijo: Dwight, estoy haciendo por los demás lo que hiciste por mí, porque mi condición espiritual sería muy diferente si no hubiéramos pasado esas 6 semanas juntos. En ese momento especial vi con más claridad la importancia de ese tiempo, y me imaginé que, en algún momento en el futuro, uno de sus hijos le diría lo mismo. Multiplicación espiritual.
Mientras estuvo en la tierra, Jesús nos dio un modelo altamente relacional para desarrollar y hacer crecer a las personas. Incluyó tratar a sus discípulos como amigos. Platicaba con sus discípulos alrededor de las mesas donde comían, caminó y habló con ellos en viajes largos y acampó con ellos en lugares remotos, los animó, oró con ellos, sirvió con ellos y, en última instancia, les confió su causa eterna, todo en formas sumamente relacionales. Según los estándares de adición rápida de hoy, el ministerio de Jesús podría considerarse un fracaso. Pasó mucho tiempo con un número relativamente pequeño de discípulos, enseñándoles a través de sus palabras, acciones y vida. Sus métodos no parecían muy eficientes en el tiempo y al principio su movimiento no mantuvo mucho crecimiento numérico. Quizás es por eso por lo que pocas personas emplean los métodos de Jesús en la actualidad. Pero a través de Jesús, Dios nos dio un tipo diferente de estrategia de ministerio, la multiplicación espiritual. Con el tiempo suficiente, tiene un impacto duradero y poderoso. Los resultados del modelo de Jesús prueban que la forma más poderosa de ministerio ocurre en un contexto relacional, de cerca a lo largo del tiempo. Eso es lo que hizo Jesús, y es lo que hice con Eduardo durante mi estadía en Honduras. El modelo de ministerio de Jesús se puede resumir de esta manera. Más tiempo con menos personas equivale a una mayor inversión en el reino. Esta idea juega un papel fundamental en el plan A de Jesús para llegar al mundo. Él está buscando trabajadores dispuestos que inviertan su tiempo en relaciones cercanas con otras personas, transmitiéndoles orgánicamente los valores de su reino. Producción en masa. Sin embargo, este es el asunto a tratar. El ministerio relacional es crítico y cercano para el plan A de Jesús. Va en contra de los valores de hoy y no está a la altura de la lógica que la sociedad nos ha inculcado desde que éramos jóvenes. Es contracultural. De hecho, incluso es contradictorio para la mayoría de nosotros. Los planes sociales y comerciales se basan en la lógica de la eficiencia y la producción en masa rentable. En otras palabras, el objetivo es llegar o vender o convencer al mayor número de personas por la menor cantidad de dinero y tiempo. Pero el plan A de Dios se basa en la lógica de invertir en la vida de otros una vida a la vez, un proceso relacional más lento y aparentemente ineficaz, un proceso que rara vez produce resultados rápidos y tangibles. Debo confesar que la estrategia del ministerio de Dios puede ser difícil de vender, incluso entre los cristianos, porque la mentalidad de producción en masa se ha entretejido en la trama de nuestra vida diaria. No podemos escapar de eso. Hoy en día, casi todos los productos se producen en masa en plantas de fabricación. Atrás quedaron los días de los muebles artísticamente hechos a mano, la ropa cosida a mano y a medida, y las comidas caseras y de cosecha propia sembradas o recolectadas en la granja familiar. La revolución industrial cambió todo eso. Como sociedad, creemos que la producción en masa proporciona la mejor y más eficiente manera de lograr casi todo, pero por más eficiente y rentable que sea, no proporciona el mejor modelo para actividades orientadas a las personas, como el desarrollo espiritual. Nuestras vidas espirituales no pueden producirse en masa, tampoco las relaciones. Lo que me lleva a una observación importante: los trabajadores del reino no pueden producirse en masa. Tal vez por eso Dios eligió expresar su amor por el mundo en forma de persona, su Hijo, Jesús, el Verbo que se hizo carne, y tal vez es por eso que, en los 3 cortos años de ministerio registrado de Jesús, su ministerio más efectivo ocurrió en encuentros y relaciones de vida en lugar de en eventos de gran tamaño. Aún así, nuestra mentalidad moderna para el ministerio prescribe que hablar ante multitudes masivas y programas televisivos para tantas personas como sea posible son las mejores formas de alcanzar al mundo para Cristo. Si bien estos enfoques, que funcionan con las reglas de la suma, pueden llegar a más personas a corto plazo, en realidad llegan a menos personas a largo plazo, y los alcanzan con menos eficacia que el ministerio relacional. Nuestro objetivo de multiplicar los obreros del reino del plan A requiere un futuro antiguo de desenterrar la estrategia del ministerio de Jesús. Haz las cuentas. Jesús basó su modelo de ministerio relacional en las reglas de la multiplicación. Por esa razón, algunos han dicho que la visión de Jesús involucró una multiplicación espiritual.
Jesús apostó el futuro del reino al transmitir sus valores y verdades a través de sus relaciones personales con algunos tipos ordinarios. Les dijo que hicieran lo mismo. Pero en algún momento del camino perdimos la pista de su método. El redescubrimiento de su vasto potencial requiere solo una calculadora y algunas matemáticas simples. Si predicara a 100.000 personas cada año durante los próximos 20 años, un objetivo demasiado ambicioso incluso para los oradores públicos, llegaría a 2 millones de personas. Esa es una simple adición. Eso también supone que no tienes miedo de hablar en público. Pero si inviertes regularmente en las vidas de 2 personas diferentes cada año, un número muy alcanzable, durante los próximos 20 años y les animas a ambos para que inviertan sus vidas en 2 personas más cada año, que harían lo mismo y así sucesivamente, juntos llegarían a la mayor parte de la población mundial. Eso es multiplicación espiritual, al estilo de Jesús. Obviamente, las matemáticas no funcionarían tan perfectamente ya que ocurriría algún desgaste, como Jesús experimentó con Judas. Pero entiendes el punto. Con el tiempo, la multiplicación espiritual es una estrategia poderosa para alcanzar al mundo. De hecho, es la única estrategia que posiblemente podría alcanzar a un mundo de más de 6.000 millones de personas. Siguiendo los pasos de Jesús, el apóstol Pablo encargó a Timoteo que invirtiera su vida y confiara las verdades espirituales a personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. 2 Timoteo 2:2. Una antigua leyenda cuenta la historia de un emperador de China al que le encantaba jugar a las damas. Entonces convocó al hombre que inventó el juego y le pidió que fuera su invitado de honor en un banquete real, con la asistencia de otros dignatarios. Al final de la cena, el emperador le pidió al hombre: haz cualquier solicitud y te la concederé. Con la carga de la gente hambrienta en la India, decidió aprovechar el poder exponencial de la multiplicación y la composición. Si le place, deme un grano de trigo para el primer cuadro de mi tablero de ajedrez, 2 granos para el segundo cuadro, 4 para el tercer cuadro, 8 para el cuarto cuadro, 16 para el quinto cuadro, y así sucesivamente hasta que mi tablero de ajedrez se haya contabilizado por completo. Insultado por una petición tan escasa, el emperador exigió que expulsaran al hombre de su presencia. Pero el emperador no se dio cuenta de que la escandalosa solicitud cubriría todo el país de la India en 30 centímetros de grano. Ese es el poder de la multiplicación. Y ese mismo poder se aplica cuando invertimos en la vida de una persona que luego invierte en la vida de otra. Lo que parece pequeño al principio se multiplica exponencialmente con el tiempo. La clave para hacer un impacto profundo. La multiplicación espiritual no solo llega a más personas con el tiempo, sino que también impacta vidas de manera más profunda. En otras palabras, es una estrategia de ministerio que es profunda y amplia. Ahora apliquemos esto a tu vida. Al comienzo de este capítulo, te pedí que escribieras los nombres de 5 personas que te causaron el mayor impacto. 1. ¿Cuántos de los nombres de tu lista son personas con las que has tenido una relación cercana? 2. ¿Cuántos de los nombres son predicadores, autores u otras personas con las que has tenido poca o ninguna relación? Cuando planteo estas preguntas a individuos o grupos, más del 80% responde que sus mayores influencias fueron el resultado de relaciones cercanas y significativas. Ese es el poder del tiempo y la influencia cercana. Como presidente fundador de un ministerio de predicadores, soy testigo de primera mano del profundo impacto que Dios tiene en la vida de las personas a través de nuestros predicadores. Las personas responden por decenas, cientos y miles, tomando decisiones que cambian la vida. En nuestra sede de Forge recibimos continuamente llamadas, cartas y correos electrónicos de personas de todo el mundo que siguen poniendo en práctica, muchos años después, las decisiones que tomaron al escuchar a nuestros predicadores. Pero a pesar del impacto de estas importantes decisiones en nuestros eventos, nuestros predicadores y personal creen que nada puede reemplazar el poder de una vida que se invierte sobre otra con el tiempo en el contexto de una relación. Nada. Los obreros del reino se producen mediante la transferencia de vida en vida. Piénsalo. Jesús predicó sermones poderosos a las multitudes, pero pasó la mayor parte de su tiempo invirtiendo en la vida de un pequeño grupo de personas. Vemos poco efecto del legado duradero de las personas que escucharon a Jesús hablar, pero vemos un impacto duradero del reino, un movimiento.
generado por unos pocos que pasaron tiempo relacional de cerca con Él. Cuando transmitimos los valores y prioridades del reino, se capta mucho más de lo que se enseña. Criamos a nuestros hijos biológicos de esta manera y es mejor criar a los obreros del reino también de esta manera. Los discípulos se beneficiaron al ver a Jesús en diferentes tipos de escenarios, verlo modelar su amor apasionado por Dios y las personas en el contexto de la vida cotidiana y a lo largo del camino, con todas sus sorpresas y complicaciones. Y Dios nos permite ver la vida de Jesús al darnos acceso a los relatos históricos de su vida en los evangelios. Dios nos bendijo con las enseñanzas de Jesús, las palabras con letras rojas en los evangelios, pero también nos dio las historias sobre la vida de Jesús, las letras negras, para que también podamos ver cómo vivió. Usted también tendrá el mayor impacto en las personas que viven, trabajan, juegan y viven la vida cerca de usted. Dios lo diseñó de esa manera, y así es como Jesús lo modeló, usando toda la vida como un salón de clases. Tu descripción de trabajo en la multiplicación espiritual. Es posible que te preocupe el multiplicarte, porque no quieres transmitir tus defectos a los demás, pero la multiplicación espiritual no se trata de multiplicarse a sí mismo, se trata de multiplicar seguidores de Jesús. La descripción de tu trabajo en la multiplicación de seguidores de Jesús no es complicada y no requiere dones extraordinarios. Aquí está. Oración. Hechos 1:14. Toneladas de ánimo. Hebreos 3:13. Humildad. Filipenses 2:3-4. Dedicación a memorizar las escrituras juntos. Josué 1:8. Transmitir continuamente a los demás todo lo que se te ocurra que te ha ayudado a crecer en tu caminar con Dios. Segunda Timoteo 2:2. Reunirse con regularidad. Hebreos 10:24-25. Básicamente, la descripción de tu trabajo es acompañar a otros en sus viajes espirituales y ayudarlos a fijar y mantener la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de su fe. Hebreos 12:2. Cualquier seguidor de Jesús puede hacer eso. Algunos temen no saber lo suficiente para ayudar a otros obreros a madurar en su fe, pero no necesitas saber todas las respuestas si conoces a aquel que las conoce. Entonces, en lugar de ofrecer respuestas fáciles, ¿por qué no abandonar tu ego y unirte a ellos en un viaje de oración y búsqueda de respuestas juntos? Ambos crecerán más rápido y llegarán más lejos. El testimonio de Dawson Trotman, el fundador de Los Navegantes, impactó profundamente mi vida. A menudo él preguntaba, ¿dónde está tu hombre? ¿Dónde está tu mujer? En otras palabras, ¿a quién estás ayudando a explorar y descubrir la palabra de Dios y su plan para sus vidas? Jesús ministró una vida a la vez y te está llamando a hacer lo mismo. Una postdata. Recientemente viajé con algunos de nuestros predicadores de Forge por todo El Salvador, visitando los centros de desarrollo infantil e iglesias asociadas de Compassion International. También pasamos tiempo en los hogares de familias de condición muy humilde, escuchándolas compartir cómo Compassion International había afectado sus vidas. Nuestras visitas domiciliarias tuvieron el mayor impacto en mí, especialmente mi visita con una familia. A mitad del viaje visité la casa de la familia cuyo hijo patrocinamos, Wilbert. Viajando por los caminos de tierra llenos de baches hasta su casa, sentí como si estuviera a punto de estallar con expectación y entusiasmo. Finalmente, llegamos a la casa donde conocí a Wilbert, sus padres y el resto de su familia. Durante la siguiente hora inolvidable, comencé a construir una relación con esta familia en su propio mundo. Antes de irme, les di a Wilbert y a sus padres regalos de parte de nuestra familia, los animé y oré con ellos. Y cuando me fui, prometí que esto era solo el comienzo de una relación de por vida. A la mañana siguiente, en el desayuno en nuestro hotel salvadoreño, me senté junto a nuestra guía turística de Compassion International, Rocío. ¿Cómo fue su experiencia ayer cuando conociste al niño que patrocinas?, preguntó ella. Estoy abrumado por la emoción, respondí. Ella sonrió cálidamente y preguntó, ¿qué fue lo más emocionante? Bueno, esto puede sonar extraño, pero lo que más me emocionó fue ver la vida del pequeño Wilbert a través de una lente visionaria. Rocío me miró confundida, así que le expliqué a qué me refería. Mientras estaba en su casa, podía ver, más allá de esta temporada de su vida, lo que Dios podría hacer en él
y a través de él en el futuro. Sé que otras personas que estuvieron conmigo ayer vieron a un niño de 6 años, pero vi a un hombre adulto sirviendo a Dios e impactando las vidas de otros algún día. Vaya, esa es una perspectiva diferente, respondió Rocío. ¿Qué hizo que lo vieras de esa manera visionaria? Bueno, hace muchos años, cuando asistí a una escuela de idiomas en Honduras, Dios me permitió entablar una relación con un joven hondureño cuya vida se ha convertido en un testimonio asombroso del poder y propósito de Dios. La cálida expresión de Rocío se transformó rápidamente en sorpresa. Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Por un momento no estaba seguro de cómo interpretar su respuesta. Vaya, estás hablando de Eduardo, ¿no es así? Ella exclamó. Ahora yo me veía sorprendido, no lo podía creer. ¿Cómo sabía ella de quién estaba hablando? Confundido y asombrado, le pregunté. Rocío, ¿cómo es posible que conozcas a Eduardo? Él es mi primo, ella respondió. Y luego, a través de oleadas de lágrimas, pasó a contarme la historia de Eduardo desde su perspectiva. Durante muchos años, mi madre y yo nos hemos preguntado cómo Eduardo desarrolló un amor tan maduro por Dios y cómo ha tenido una influencia espiritual tan profunda en los demás. Nos preguntamos cómo pudo haber sucedido esto cuando su propio padre nunca tuvo una relación personal con Dios. Ahora yo estaba al borde de las lágrimas. Dwight, una vez le pregunté sobre su pasión por Dios. Quería saber cómo un niño tan ordinario se había convertido en un siervo de Dios tan extraordinario. Me dijo que Dios había colocado a un hombre estadounidense en su vida hace años para despertar su pasión espiritual. Eres ese hombre del que estaba hablando, ¿no es así? No puedo creerlo, no puedo creerlo. Estoy en shock total. Y, honestamente, yo también estaba en shock. ¿Por qué Dios orquestó un encuentro tan revelador e improvisado con Rocío al mismo tiempo que escribía este libro? ¿Acaso fue para hablar con Rocío acerca de cómo Dios multiplica nuestros aparentemente insignificantes esfuerzos de ministerio de vida en vida? ¿Fue para animarme a seguir invirtiendo en las vidas de otros futuros obreros del reino como Eduardo? ¿O fue esta postdata la intención de Dios para beneficiarte a ti? Quizás Dios permitió que esto sucediera para poner un signo de exclamación en cómo es que Él quiere multiplicar tus esfuerzos y llevarte a entregarte a los demás. ¿Puedo preguntarte quién es tu Eduardo?